Ella sí le debe su designación a una sola persona, exacto, que es el presidente del observador. Ella ideológicamente no está ahí para ser jueza constitucional. Claro. Ella está ahí para hacer política a favor en cada intervención que tiene de la Corte en vivo, se genera controversia porque la señora ni siquiera sabe lo que dice la Constitución. Es una regada todo lo que hace, porque no tiene idea de lo que hace, no tiene las calificaciones indispensables para Ayer nada menos trabajar. tuvo una discusión con la ministra Ríos Farjat por un artículo de la Constitución que la señora Lenia no conocía o no leía o no se sabe, no. Y estaba diciendo, es que la Constitución no lo prevé. Y la ministra Ríos Farjat, discúlpeme, pero ese artículo de la Constitución sí lo establece y señala esto. A quien envíe la terna, y va a ser también un nuevo Senado electo en 2024, quien decidirá si se nombra o no se nombra. Pero entonces, si es Claudia Sheinbaum, estamos hundidos. Y si no nos damos cuenta de que no puede haber mayoría ni simple ni calificada en el Congreso de Morena, porque si no, pues estamos destruidos. Y yo te diría, en el caso, por este muy mal procedimiento de designación que tenemos, Tere, importa más la presidencia que el Senado. Porque incluso si ganara, no vamos a poner el nombre, pero si ganara una presidencia que quiere mandar ahí, no a una ministra o un ministro imparcial y técnicamente competente, sino a alguien que funcione como su delegado, pues pondría a mandarnos una terna, como ya las hemos visto, con 3 perfiles impresentables. Se la rechazan y ¿qué es lo que anda? Quita a una persona, reitera a 2 y manda a una tercera. Y ahí el Senado, si le vuelve a rechazar, se nombra. Ese fue el caso de Lenia Batres. Por eso yo te diría, ahí, aunque obviamente lo del Senado va a ser importantísimo para muchas otras cosas, en el tema de la Corte, pensemos que no solo es esa designación del ministro Aguilar, posteriormente se va el ministro Pardo, y si no me falla la memoria, y ahorita Patricia me corrige, después se va el ministro Pérez Dayán, y al mismo tiempo prácticamente también se va el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz. Estamos hundidos. Son 4 designaciones que habría que sumar a otras 3 que hoy en día quizá eso pueda cambiar en algún caso, pero yo sí veo muy difícil, por ejemplo, que alguien tan cuestionado como la ministra, y con razón, Yasmín Esquivel, vaya a volverse más independiente cuando termine la presidencia del López Obrador. Yo creo que Lenia Batres, mucho menos, porque Lenia Batres es una militante partidista. Sí, hombre, claro. ¿No? Y activista, siempre. Totalmente. Ella no es alguien que nada más le deba la designación, porque ella sí le debe su designación a una sola persona, exacto, que es el presidente del observador. Ella ideológicamente no está ahí para ser jueza constitucional. Claro. Ella está ahí para hacer política a favor en cada intervención que tiene de la Corte en vivo, se genera controversia porque la señora ni siquiera sabe lo que dice la Constitución. Es una regada todo lo que hace, porque no tiene idea de lo que hace, no tiene las calificaciones indispensables. Ayer para nada poder menos trabajar. tuvo una discusión con la ministra Ríos Farjat por un artículo de la Constitución que la señora Lenia no conocía o no leía o no se sabe, no. Y estaba diciendo, es que la Constitución no lo prevé. Y la ministra Ríos Farjat, discúlpeme, pero ese artículo de la Constitución sí lo establece y señala esto. O sea, que en pleno, en grabación, en vivo, le estén corrigiendo a la señora cosas de primero de la carrera, por favor. Y sí es cierto que estamos en un riesgo muy alto de que ocurra este cambio de dirigencias dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, si un poder o una institución como la que conocemos en el Poder Judicial de la Federación, que es el último dique de contención que tenemos los mexicanos para cuidar de los derechos de todos, evidentemente puede ser perfectible, pero no amerita que se destruya, como se han destruido otras tantas instituciones en México. Claro que se puede perfeccionar, se pueden subsanar errores, como el de la designación de los ministros,
inclusive la designación de magistrados y jueces con un sistema distinto, no sé. Pero de eso es de lo que se deberían estar ocupando, y no de estar intentando destruir un sistema para meter un tema de elecciones como si fueran políticos. ¿Qué es lo que en una campaña política le puede prometer un juez o un magistrado a alguien? ¿Que le va a dictar su sentencia como le convenga a ese quejoso? Obviamente que no pueden hacer ese tipo de promesas, porque para empezar no saben ni siquiera qué asuntos van a conocer. Entonces, aquí no se puede estar hablando de una contienda electoral extraordinaria que calificaría el INE inclusive para hacer designaciones de jueces y magistrados. Eso es una aberración. Y si tanto cacareó Saldívar su reforma al Poder Judicial, en donde puso como piedra angular la carrera judicial, ¿por qué ahora están con esta artimaña? ¿Por qué no se respeta la carrera judicial? Hoy, hasta para presentar una solicitud para entrar como un oficial judicial, que es un mecanógrafo, tienen que presentar examen. Y te puedo asegurar que un examen para ese primer puesto de carrera judicial, la señora Lenia Batres no lo aprueba. No lo aprueba. Ella está recientemente alfabetizada. O sea, seamos honestos. Claro, o sea, apenas claro, totalmente. Más o Y menos. yo te diría, ella podrá tener extraordinarias cualidades para ser una legisladora, una dirigente partidista, una activista social. Eso es lo que ha hecho, Pues a eso se ha trabajo dedicado, técnico. ¿vale? Pero estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de entrada una función de arbitraje, ¿no? O sea, utilizando la metáfora, la Corte es el gran árbitro de la democracia, y a los árbitros no los ponen las porras de los equipos de fútbol, y el buen árbitro no es el que favorece a uno o a otro de los equipos, el buen árbitro es el que aplica con imparcialidad y con rigor el reglamento. Ella no tiene una formación, ¿no?, que le dé ni la competencia técnica, porque no es fácil. O sea, los asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación técnicamente son muy complicados. Y como decía Patricia, hay videos donde le tienen que explicar a la ministra Batres cuestiones tan elementales que yo sé que para las personas que están escuchando me van a decir, bueno, ¿y qué diantres es eso? Pero que es un sobreseimiento, ¿no? Una cosa que cualquier persona que haya estado en el Poder Judicial o en cualquiera de los poderes judiciales sabe que es una causal de improcedencia, sabe que si se admitió una demanda y sobrevino después alguna causal de improcedencia o algo que es en materia el juicio, entonces opera esa figura. Eso no lo entiende. Ella está llegando a aprender técnicamente eso, y lo que es más grave, Tere, no llega con una posición de decir, bueno, pues ya me nombraron, no sé, quiero aprender para ser juzgadora imparcial. Ella lo que quiere es garantizar que lo que ahí se decida beneficie a un partido político, a un dirigente y a un movimiento. Eso es algo muy perverso y muy peligroso. Sí, y sobre todo si ustedes se meten al canal de la Corte y revisan las intervenciones, ella se pone a dar discursos de orden político. No se pone a dar contestación con argumentación jurídica para resolver el asunto que se está revisando en la sesión, para lo cual se requieren estudios especializados de derecho constitucional, porque es a lo que se dedican los señores ministros en la Corte, a revisar la constitucionalidad de los actos que se reclaman. Entonces, si no conoces ni siquiera la Constitución que dice, ¿cómo puedes dar un razonamiento lógico jurídico para defender un proyecto o para repudiarlo, para rechazarlo, si no sabes lo más elemental? Sí, es que tenemos pues los ministros, las ministras que ha digamos que propuesto la 4T, pues está las personas distinguidísimas. Yasmín Esquivel, que pues no sabemos si tiene el título, es plagiaria. La señora Lenia Batres, pues que es pues una activista, vamos a llamarla así, yo tendría otras palabras, y la señora Ortiz Pinchetti, que pues es una
parte fundamental, digamos, del entorno morenista. Entonces, sí estamos llegando a niveles pues muy preocupantes del órgano supremo de impartición de justicia en nuestro país. Miren, ya nos vamos a tener que ir, pero a ver, Javier, ¿no crees que es una oportunidad esta muy importante para hacer realmente una investigación a fondo y ver qué tanto tuvo que estar involucrado el director jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el propio presidente? Bueno, pues eso lo dijo él en vivo y a todo color en la mañanera, el ministro Saldívar. ¿Crees que de veras se dé una investigación como esperamos muchos mexicanos? Pues mira, yo